como dicen, que se vayan incorporando. Buenas tardes. A nombre del magistrado presidente Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo módulo del curso Taller de Capacitación en Derecho Laboral Burocrático 2017. Es un honor para mí presentar al licenciado Mario Emilio Garzón Chapa, quien en 2 sesiones impartirá el tema La seguridad social en el derecho laboral burocrático, y de quien me permito dar lectura a su síntesis curricular. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Participó como representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la reunión paritaria celebrada en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, tratando el tema de las condiciones del empleo y de trabajo en el marco de las reformas del sector salud. Representó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la 21 Jornada Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrada en Lima, Perú. Realizó análisis del sistema pensionario chileno con reconocimiento de posgrado en la ciudad de Santiago de Chile, becado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es profesor de la materia de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor invitado en la Maestría de Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho, es miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y actualmente ocupa el cargo de magistrado presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin más, cedo el micrófono al licenciado Mario Emilio Garzón Chapa, ponente del presente módulo. No sin antes agradecer a todos ustedes su amable presencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos, provecho. Siempre cuando uno asiste a la escuela a estas horas da flojera, pero vamos a tratar de hacer interesante este tema, que siempre hay una discusión con los maestros que estudian esta materia, en el sentido de que si es un tanto árida o no. Yo siempre digo que hay que arroparla porque es tan técnica y con tantos elementos que conllevan conocerla, que sí es importante dar un estudio minucioso de lo que estamos hablando de la seguridad social. Antes de entrar al tema, quisiera yo hacer un preámbulo para que nos enfoquemos y nos podamos encontrar en la esfera de la seguridad social que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera se damos cuenta de dónde está prevista o dónde está señalada, tanto doctrinalmente, o con estudios, esta materia. Todos la ubicamos, y la misma Corte así lo hace, en las relaciones laborales, en el derecho del trabajo, y hay un error terrible desde este inicio. La seguridad social es una materia autónoma, es una materia que está prevista en una rama del derecho, del orden jurídico, donde antes de aquella dicotomía que era del derecho público o del derecho privado, esto se quiebra y da un brinco importante, y solamente, no nada más ya hay derecho privado, derecho público, sino también el derecho social. Nace este derecho con una autonomía y con materias muy específicas que la mayoría de ustedes conocen, como es el derecho agrario, el derecho del trabajo, el derecho económico, el derecho procesal y el derecho de la seguridad social. Por eso es importante que yo les pueda decir y masticar un poquillo cómo nace y dónde aparece esta materia. Todos sabemos que después de la Revolución se establece en el artículo 123 constitucional los derechos de garantías sociales. Estas prestaciones que se otorgan por primera vez en el mundo, no obstante que los alemanes, muy celosos y muy creídos, como son los europeos, y no por lastimarlos, sino porque así siempre se representan, decían que la primera constitución en el mundo, con aspectos normativos del derecho social, era la Constitución de Weimar. Esta fue promulgada en 1919, es decir, un año después de la Constitución mexicana, 2 años después, de 1917. Entonces, realmente hay que defenderla porque sí, efectivamente, nuestra Constitución determina muchos ingredientes de responsabilidad del Estado para poder otorgar esta seguridad que todas las personas en el mundo, específicamente en nuestro país, tienen derecho. Los principios de la seguridad social son muy importantes.
existe la coordinación, la obligación, la solidaridad, la subsidiariedad, la universalización y la internalización. Esto porque es importante, porque veremos que para poder lograr los objetivos de esta materia tienen que estar presentes ellos, y no como se viene dando últimamente en un cambio de paradigma, de que se piensa y cada vez se está vislumbrando que esta seguridad social, que es intrínseca obligación y es un derecho fundamental de los que menos tienen, se está orillando desde el punto de vista de privatización. Y esto hay que evitarlo, porque nos daremos cuenta que sí es necesario que siga en manos del Estado para el efecto de garantizar, porque es el que tiene el derecho de garantizar los derechos fundamentales de estas personas. Antes también de iniciar, vamos a ver un estudio que hizo la Cámara de Diputados, y los quiero mencionar, porque es importantísimo que ustedes conozcan en qué rumbo estamos. Y miren, la seguridad social habla que el instrumento mayor de la seguridad social en forma internacional es el convenio 102 de la OIT. Eso es importante que ustedes lo tengan, porque cuando ustedes puedan el día de mañana emitir un proyecto o quieran sustentar mejor una situación de esta naturaleza, pueden encontrar algunas guías en este convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. En este tema hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, es un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo fue hecho en 2013. Quiere decir que la realidad en estos momentos está peor. Y por ejemplo, encontramos que el sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales, y de organismos descentralizados, mediante los cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Después también habla del IMSS, habla del ISSSTE, habla de la Secretaría de Salud, pero hay temas, por ejemplo, como al cierre del 2012, aproximadamente 6 de cada 10 personas ocupadas no cuentan con acceso a instituciones de salud. Esto ya es un punto que nos puede preocupar, porque la verdad que vemos que la cobertura, cuando quiere ser universal, cuando quiere otorgarse a todas las personas, fíjense, solamente en México de 10 personas ocupadas, solamente 6 están en estos accesos. También solo 2 de cada 10 adultos mayores tienen acceso a una pensión, y la verdad es que nos debe de preocupar, porque cuando hablamos de proteger a los adultos, yo siempre he dicho que hay formas y que a veces se utilizan supuestamente pensiones universales, que así le denominan gobiernos tanto locales como el federal, en dar estas pensiones universales para ayudar a los adultos. No pueden ser pensiones, en primer lugar porque una pensión va a derivar de un seguro. Este seguro, que devienen todos los seguros también sociales del derecho del seguro privado, tiene que pagarse una prima. Yo digo que en broma que en el seguro privado se paga una prima, y en el seguro que tenemos de seguridad social lo paga el papá. ¿Cuál papá? Bueno, pues lo debe de pagar el papá Estado, porque insisto, es una obligación. Ya veremos que en su momento, al margen de cuestiones procedimentales, al margen de cuestiones regulatorias, que las pensiones que van a otorgar el día de mañana a estos institutos en ningún momento van a ser suficientes ni dignos, como es el objeto que busca esta materia. ¿Qué busca la materia? Proteger a los que tienen menos, a los más desprotegidos. Pero aquí lo que me brinca, estamos hablando de un estudio de una Cámara de Diputados con gente seguro especializada, donde dice: los trabajadores independientes, empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores subordinados no remunerados están excluidos del sistema de seguridad social vinculado al trabajo. Esto, en primer término, confunde y es una falacia, porque en el apartado A, en la ley del Seguro Social, en su régimen obligatorio, no nada más están protegidos los trabajadores asalariados,
los socios de cooperativas ni los que determina el Poder Ejecutivo, sino también hay dos aristas, dos subsistemas que hablan de la incorporación voluntaria a este régimen obligatorio y la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Quiere decir que los trabajadores del uso ley mexicano que están en todas las esquinas de este país, ellos también pueden incorporarse, aunque sean trabajadores no asalariados, pueden incorporarse fácilmente a los seguros que establece la ley del Seguro Social. Es decir, no están excluidos. Cuando no hay un patrón, solamente quedan excluidos por obvias razones del seguro de riesgos de trabajo. Los demás seguros deben de pagar, obvio que está regulado, que hay establecimiento del pago de cuotas de tipo anual, en fin, para poder tener acceso a ellos. Pero los trabajadores no asalariados, los profesionistas, la pequeña industrial, la microempresa, la empresa familiar, los ejidatarios comuneros, todos ellos pueden estar incluidos en la seguridad social de nuestro país. Esto, lo que prevé estas disposiciones de la ley de seguridad social, es abarcar en forma universal a todos los trabajadores. No se logra, en primer lugar, porque hay desinformación. Es decir, si hubiera una política de Estado que informara que estos trabajadores pueden estar afiliados fácilmente ante el régimen obligatorio del Seguro Social, seguro estoy que podrían hacerlo. Hay, por ejemplo, también medidas que aquellos trabajadores migrantes también se pueden asegurar. Hay un seguro familiar, el seguro voluntario, hay dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. En este régimen voluntario, al que proteges a las familias, y en ese rubro se establece claramente que el trabajador migrante puede afiliar al instituto, a este instituto del IMSS, a sus familiares, y con ello tener derecho. Si el trabajador viene a este país, en ese momento también se le da esta seguridad social. Yo creo que también, insisto, sería importante que hubiera una política de Estado donde informar a todo el mundo que sí hay posibilidades de acceder a este tipo de seguros para mayor protección de las personas que siempre están vulnerables, sobre todo los adultos, los niños, que pueden tener muchas enfermedades y que con esta situación de pago de cuotas podrían acceder fácilmente a ello. Entonces, se lo quería como un preámbulo comentar este tipo de circunstancias porque esta materia sí es difícil. Esta materia técnicamente hay que estudiarla constantemente para poder entenderla y poder emitir resoluciones que estén de acuerdo a lo que está regulado. Nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros emitimos en este tribunal algunas resoluciones, quien confunde más tanto al tribunal como a los que están expuestos en esas resoluciones es a ellos, a los trabajadores, a los asegurados, porque a veces mencionan cosas que ni siquiera están señaladas en la ley. El caso, por ejemplo, cuando nosotros emitimos una pensión, ¿no?, por invalidez, determina los colegiados que debemos señalar cuál es el pago, la cantidad que va a recibir por esa pensión. Yo quiero decirles que estos son cuestiones de carácter técnico, porque se tienen que incluir elementos como antigüedad, se tienen que elementos como salario, y por lo tanto no es tan fácil porque no tenemos esos elementos en el momento en que se sustancian estos procedimientos. Por ello, vamos a ver que como hay muchos errores que los estamos